Antes de comenzar con el PowerPoint y todo, quería como un poco explicar cómo es esta presentación. Por un lado, no es como mi especialidad, pero sí es una primera aclaración. Soy psicoanalista de vida presente desde hace muchos años, ¿no? Vamos a ponerlo así, muchos años. Pero no es que particularmente he estado trabajando más que desde el punto de vista de supervisión, de consultas y demás, específicamente en situaciones, por ejemplo, de cuestiones prequirúrgicas y demás. Como esas cosas que uno tiene algunas situaciones que ha pasado, pero más que todo mi interés ha estado siempre muy centrado en los modos de pensar la organización del psiquismo, los modos de evaluar la organización del psiquismo y desde ahí poder pensar las situaciones clínicas, que incluyen situaciones de niños enfermos, pero que no es específicamente exclusivamente el campo. Creo que el psicoanálisis es una disciplina que tiene la particularidad, no es la única, pero tiene la particularidad de ser una disciplina que va de lo celular a lo celular. Entonces usamos mucho la palabra depende, ¿no? Me dijeron, ¿qué habría que hacer con un niño en tal situación? Y empezamos a depende. Entonces es todo un tema de cómo hacer una exposición muy general que termine siendo una cantidad de generalizaciones que no se van para nada. Así que yo voy tratando de dar ejemplos y después va a haber un intercambio con las situaciones que queramos ir hablando. El pago, como por otro lado, la verdad, como decía Graciela, creo que no soy lo suficientemente organizada como para poder escribir una exposición que se vaya acompañando por los textos en el pago. Hay muchas situaciones que van a ser como un apoyo en términos de fotos o dibujos, ¿no? Para ir acompañando pero nada más. Yo lo que puse al principio, como que revisando las definiciones de dolor, ¿no? Por ejemplo, definiciones como percepción compleja anclada en variables subjetivas, culturales y sociales, lo cual es una definición que podría servir para otras cosas que no fueran el dolor, porque de hecho todas las percepciones de una son complejas y están ancladas en esa variable. Otra es el dolor es único entre las funciones neurológicas debido al grado de plasticidad en la neurofisiología del dolor. Aunque la madurez estructural y funcional se alcanza a temprana edad, los cambios anatómicos y funcionales relacionados con los efectos de cada experiencia dolorosa ocurren a través de la vida. Esta plasticidad significa que la percepción y significado del dolor son únicos para cada individuo y no están determinados solamente por la maduración, sino también están influidos por muchos factores individuales y contextuales. Otra es el dolor de la experiencia subjetiva y los medios de autoinforme se consideran el estándar de oro para la evaluación del dolor. Yo estuve viendo las definiciones que ustedes dieron con el doctor Giovano, que me pareció como que era una manera de enlazar de alguna forma con cosas que ustedes vieron, ¿no? En la primera clase me encontré que estas eran las definiciones. ¿Pueden ver? No le voy leyendo porque si no me siento raro, no leía, pues se los leí encima. Esta última creo que es la que más apunta a la integración entre lo que serían decisiones titulares a las experiencias subjetivas o los modos subjetivos de significar esas lecciones o las sensaciones generadas por eso, ¿no? Yo creo que fue la primera clase, ¿no? Esta me pareció además interesante, no solo por el tema de intensidad, sino porque apunta a algo que es muy clave y que creo que debe tener que ver con que hayan hecho todo un curso de
relación a esto, que es la dificultad que tiene el dolor como experiencia subjetiva para ser transmitido, ¿no? Para ser explicado, y cuando uno está en un rol como cuidador en el cual tiene que hacer algo en relación a ese dolor, esto se hace especialmente importante. Entonces, yo parto de que a partir de estas definiciones tenemos dos características muy fuertes. Una es que requiere significación, algo obvio, o sea, no voy a decir que soy nada que no sea bastante obvio, pero bueno, una es que requiere significación, demanda significación, ¿no? Es una vivencia que tiene el sujeto que le genera necesidad de dar algún tipo de explicación, de darse algún tipo de explicación, de describirlo de alguna manera, ¿no? Además de eliminarlo, por supuesto, ¿no? Y la otra justamente es lo que excede el lenguaje. Aunque el lenguaje parece simple, intentando acercarlo, describirlo, teorizarlo tanto desde el punto de vista de tal tipo de dolor me pasa así, es como si tuviera un puñal, como si tuviera tal cosa y demás, como también muchas veces la teorización debe ser tal cosa, ¿no? O es porque hice tal otra, o porque me pasa tal cosa, lo cual me parece, en ese sentido me parece que es como un aspecto fuerte, que es muy fácil de observar, toda la, digamos, la vocación autoteorizante que tenemos los seres humanos, ¿no es cierto? Cada cosa que nos pasa, armamos una teoría sobre eso, ¿sí? A veces la armamos tan rápido que ni siquiera nos damos cuenta de qué teoría estamos haciendo. El dolor genera inmediatamente una teoría. Y cuando uno se encuentra con un paciente, en el rol que fuera profesional, se encuentra con alguien que tiene construida una teoría sobre aquello que le pasa. Que puede ser una teoría más explícita, que puede ser baratada. No estoy diciendo que sea una teoría adecuada a los hechos científicos, pero alguna teoría va a tener. Y nosotros vamos a ser escuchados por alguien que está escuchándonos desde esa teoría, ¿no es cierto? Ahora, por supuesto, como ustedes saben, por eso estoy hablando de adultos, o de adolescentes y adultos, en cuanto a poder armar una teoría. Justamente el dolor, cuando fracasa el lenguaje, es cuando aparece el llanto y aparece el grito, con lo cual el intento de expresión en relación al dolor está permanentemente, está el quejido, inclusive hay sonidos en relación al dolor, ¿no? Entonces me pareció como que una frase que, en relación al dolor, que nos permitía como organizar algunas cosas conceptuales, era tomarlo como el dolor, como experiencia paradigmática del cuerpo. ¿Por qué? Porque esta definición, o concepto tan sencillo, tiene algunos, a su vez, conceptos como experiencia y como cuerpo, que especialmente en el caso de pensar en niños, es como para desplegarlos. ¿Por qué? Porque experiencia es una noción que implica a un sujeto que ante una vivencia puede capturar esa vivencia, puede significarla, puede pensar sobre eso, lo cual no lo tenemos cuando tenemos un niño pequeño, ¿no es cierto? Entonces podríamos decir que una tarea del sujeto cuando ya está constituido es que las vivencias se puedan transformar en experiencias, incluso yendo a situaciones donde ya hay un sujeto, un aparato psíquico organizado, una situación traumática deja expuesto al sujeto a vivencias que la tarea es que se transformen en experiencias, ¿comprenden? Como que el sujeto pueda tomar esos impactos, esa fuerza traumática de algo y transformarlo en algo que esté dentro de su historia, lo puede historizar, me pasó tal cosa, por ejemplo, no quiero ni acordarme, como fuese, ¿cierto? Pero es algo que si queda en el plano de una vivencia, queda como algo que insiste sin poder ser metabolizado, como algo no digerido psíquicamente. Entonces, cuando ya decimos que el dolor como experiencia, estamos suponiendo que un sujeto lo puede significar. Y el otro concepto, que también es complejo para pensarlo desde el punto de vista del psicoanálisis, es el concepto de cuerpo.
Porque el ser humano tiene una particularidad que es que el cuerpo excede, estamos hablando del campo representacional, ¿no es cierto? O sea, cuando hablamos de disciplina, por lo menos, estamos hablando del campo de la representación. Que sean representaciones conscientes, representaciones inconscientes, representaciones inconscientes, pero estamos hablando del campo representacional, ¿no es cierto? Y el cuerpo para el ser humano es mucho más que el cuerpo biológico. Y es un cuerpo que tiene que construirse. O sea, un bebé tiene un cuerpo biológico, por supuesto, pero cuerpo en el sentido de una construcción psíquica respecto a la cual pueda reflexionar, pueda describirlo, pueda explicar, pueda decir dónde le duele o dónde no le duele, si le duele más o le duele menos, es una construcción a hacerse. No es algo que viene directamente ya construido, ¿no es cierto? Entonces, eso es una de las cuestiones. Cuando uno está como un niñito de 1 año, un niñito de 5 o un niñito de 10, vamos a encontrarnos con momentos muy diferentes de estructuración del sujeto y con cuerpos diferentes, ¿comprenden? Aunque biológicamente va a ser el cuerpo que podemos estudiar en anatomía, fisiología y demás. Pero desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista de poder procesar esto, van a ser cuestiones diferentes, ¿no? Entonces, nuestro abordaje del dolor físico va a tener que ser diferente también, desde el punto de vista de lo que estamos hablando, que son las intervenciones, digamos, emocionales, psicológicas, conductuales, ¿no? Desde ese punto de vista, por supuesto, ¿no? O sea, estos dos aspectos los quiero poner en juego para ir pensando distintos momentos de estructuración psíquica, ¿no? Estructuración psíquica que no viene dada por la biología. Esto es como que uno dentro de una teoría toma ciertos puntos de partida. En ese sentido, trabajo con la idea de que la representación humana no viene derivada de la biología, viene articulada con la biología, pero no es suficiente la maduración biológica para que suceda tal o cual estructuración psíquica. Es necesaria, digamos, por ejemplo, es condición necesaria, pero no suficiente los desarrollos madurativos de un niño para que llegue a los 3 años. Y esto lo podemos ver fácilmente, porque uno, si se pone en la teoría muy clásica, diría de los 3 a los 5 años, la etapa fálica, etcétera, etcétera. Sí, si las organizaciones anteriores se han organizado adecuadamente. Porque si nosotros tenemos un niñito autista de 3 años, no vamos a tener una organización de complejo de Edipo. ¿Sí? Entonces, hecha esa salvedad, para una cuestión general como la que estamos planteando, de alguna manera me estoy remitiendo a una pseudopsicología evolutiva, pero quiero hacer la salvedad. Yo les digo, bueno, habitualmente un niño de 1 año sucede tal cosa, es habitualmente, si todo va bien, ¿comprenden? Estoy dejando aparte situaciones particulares que pueden ser muy distintas, porque ese desarrollo madurativo de ese niñito no me garantiza la organización del psiquismo. Esto es como una aclaración general. O sea, la psicología evolutiva es una disciplina que tenemos que conocer, pero que tiene paradigmas diferentes al psicoanálisis. Tiene paradigmas de crecimiento, de desarrollo, de maduración, mientras que uno está trabajando partiendo de que esas son condiciones necesarias, pero no suficientes. Hay una cuestión que para mí me ayuda como a posicionarme, ¿no? O sea, cuando uno piensa las cosas de la psicología evolutiva, uno puede evaluar si algo está en los parámetros esperables o está en los parámetros esperables. Si lo piensa desde la epistemología genética, de Piaget, por ejemplo, también, ¿no? Son disciplinas que no están centradas en qué es lo que pasa cuando las cosas no suceden de esa manera. Bueno, el niñito debería tener ya pensamiento operatorio, no lo tiene. Bueno, ¿cómo damos cuenta de eso? No es una pregunta de la epistemología genética específicamente, ¿comprenden? Pero a nosotros nos vienen a preguntar cuando las cosas no suceden como se espera que sucedan. Nos vienen a preguntar cuando las cosas suceden como se espera. Nos preguntan cuando no suceden. Entonces tenemos que pensar en conceptualizaciones que nos permitan contestar esto, ¿no es cierto?
¿no? Podemos decir, bueno, caemos en la trampa de hay que esperar que madure, como si el chico fuera una fruta, ¿no? Hay que esperar que madure. Yo puedo decir eso coloquialmente si hice una evaluación por la cual veo que están dadas las condiciones para que la estructuración psíquica se organice de una manera adecuada, y simplemente puede haber un desfasaje entre una cuestión, digamos, social, que dice que ese nene a los 6 años tiene que estar en condiciones de empezar primer grado, y que capaz ese nene va todo bien, pero necesita, no sé, nació el 28 de junio y necesita un poco más de tiempo, ¿no? Nació el 3 de julio, ¿no? Entonces ese año, que va a tener diferencia con otros chicos, hace una diferencia importante. Y ahí puedo decir, porque no le voy a dar material a los padres, ¿no es cierto? Puedo decir, sí, bueno, hay que esperar un poco más. Pero eso es muy distinto a que yo lo use como una explicación esperanzada en situaciones donde la experiencia dice que el tiempo no va haciendo que las cosas aparezcan solas. Entonces, en ese sentido, aunque pueda hablar en un momento de 1 a 3 años o de 3 a 6 años y demás, lo estoy diciendo más como tiempos lógicos, que cuando todo va bien suelen ir acompasados con los tiempos cronológicos, ¿no es cierto? Cuando las cosas van bien, van más o menos acompasadas. Cuando no van bien, se desfasan. Y aparece la problemática. Cuando van bien, van acompasadas. Pero me parece que la aclaración de que no es suficiente con el desarrollo madurativo es importante. Entonces, cuestiones que hay para realizar las intervenciones, tendríamos, o sea, la organización psíquica del niño, las tareas psíquicas de cada edad, qué cosas, frente a qué cosas, a qué conflictos o a qué tareas se debe confrontar el niño. Por ejemplo, no es lo mismo la tarea psíquica de un niñito de 2 años que está confrontado a la transformación de la descarga pulsional directa, ¿no? A verse demandado en relación al control de esfínteres, por ejemplo, toda la finalización del proceso de destete, que es mucho más que dejar la teta en la mamadera, ¿no es cierto? Que es todo un posicionamiento del sujeto, a la tarea psíquica del puber. Son como tareas distintas en las que está abocado el psiquismo cada uno de esos tiempos lógicos, ¿no? Entonces, tenemos eso que considerarlo cuando tenemos un niñito delante, digamos, ¿no? Y acá también puse la cuestión de constituirse como un sujeto capaz de significar, que lo va a hacer de acuerdo a sus propias teorías, y un cuerpo articulado en sus 3 dimensiones: biológica, erógena y representacional. Que ahora la voy a explicar. Bueno, acá me pareció como recordar la cuestión de lo interdisciplinario, que podría ser, no sé si era el mejor momento del pago, pero no sé. Por supuesto, cuando uno hace una exposición, lo hace desde la disciplina, pero eso no quiere decir que se esté olvidando de que todas estas cuestiones tienen que estar pensadas interdisciplinariamente. Interdisciplinariamente, en mi opinión, no es acumulativamente. Me parece que la mejor manera en que uno puede hacer interdisciplina es que cada uno tenga bastante claro cuál es el objeto de su disciplina y lo que puede aportar desde ahí. Y de ahí conversa con el otro. En términos generales, esa conversación, cuanto más de acuerdo estamos en cómo se piensa el ser humano, más fácil es, ¿no es cierto? Si yo pienso que la representación humana es más que algo que deriva de la biología, me va a ser más fácil conversar con alguien de otra disciplina, médico, neurólogo, disciplina que fuese, que tiene cierto acuerdo en que la biología no alcanza para dar explicación de todo, ¿no?, lo que sucede a nivel psíquico. Pero también puedo conversar con alguien que tiene una posición distinta. No es un tema que no permita conversar, sino que lo que no permite conversar si no tenemos claro desde qué punto de partida cada uno habla, ¿no? Si uno tiene claro desde qué punto de partida habla, la interdisciplina funciona, digamos, ¿no?
Cualquier pregunta o comentario, no necesitamos esperar al final, es un cuadrado. Cuerpo biológico es como lo primero que viene a la mente cuando uno habla del dolor físico, ¿cierto? Pero podríamos pensar que el cuerpo, el sujeto, yo no soy muy hábil con Pablo, es decir, quería una personita, pero lo que pude insertar. El cuerpo biológico, que es con lo que se cuenta al nacer, ¿no es cierto? Muy rápidamente es intervenido, se podría decir, hasta en el sentido artístico, es intervenido por el cuidador, por la madre, por el que cumple la función materna. Voy a usar cuidador desde el punto de vista no tanto el que cuida en el sentido físico y demás, sino el que cría, tendría que decir criador, ¿no? Pero lo digo en ese sentido, puede ser la madre, la biológica, puede ser otro que haga esa función, pero cuando un niño nace, un bebé nace con un cuerpo biológico, nace con cierto estado de salud o no tan salud de ese cuerpo biológico, nace como un cachorro humano, podemos decir, ¿cierto? Pero se encuentra en un mundo de humanos. Entonces, es humanizado por el otro. Es cuidado, es alimentado, pero además es humanizado. ¿Qué quiere decir esto? En el mejor de los casos, porque también puede haber situaciones donde esto no esté, y me parece que el tema de pensar la representación humana como algo específico que no deriva solo de la biología, es interesante para pensar los casos límites, aquellos donde esto no se da, aquellos donde nace un bebé que no hay nadie que lo humanice, ¿no? Que los hay, ¿cierto? Que lo humanice, ¿qué quiere decir? Que algún humano imaginó a ese bebé como un ser humano. Cosa que nos parece obvio y a todos creo que trabajan en el campo donde saben que no es obvio. Lo primero que es esperable o deseable que haya un adulto que suponga que hay un ser humano en ese bebé. Que hay un ser humano, una identificación ontológica. Porque esto va a dar la base para que ese adulto suponga que puede entenderse con ese bebé. Si ese bebé es un marciano para mí, voy a partir de que yo no lo puedo entender. Si ese bebé le otorgo la identificación ontológica de que es un ser humano, supongo que lo entiendo. Lo cual, en cierto sentido, al comienzo podríamos decir que uno no entiende nada, pero da significaciones. ¿No es cierto? Dice, le pasa tal cosa, me importa. Hay una anécdota del doctor que a veces yo la cuento, pero me parece muy ilustrativa, de un bebé que recién nacido, está la familia reunida en la habitación de la mamá, y está el bebé, y entonces todos empiezan a decir, miren, tiene el ceño fruncido como el abuelo, ¿no? El carácter que va a tener. Entonces a la enfermera se lo lleva y dice, disculpe, me equivoqué. Se lo lleva. Qué bueno, el ceño fruncido y todo lo demás. Pero estaba toda esa atribución como una especie de cuna simbólica, ¿no? De que ese nene, bueno, te parece, va a ser así. A veces esas atribuciones son negativas. Me quiere dominar, este chico va a llorar la vida, no se puede hacer nada, llora todo el tiempo, quiere uva todo el tiempo, ¿no? Es una carga. De todas maneras, esto es mejor que no haya ninguna significación, ¿cierto? Es mejor la significación negativa que ninguna. No voy a decir que es buena la negativa, pero es mejor que haya alguna. ¿Comprenden? Porque se le está atribuyendo una identidad como sujeto humano. Se ve un sujeto humano donde todavía no está. Y esa anticipación va a hacer que las conductas de ese adulto sean tales que pueda parecer un bebé humano serio, ¿comprenden? Va a posibilitar eso. Entonces, el cuidado hacia un bebé hecho de esta manera es un cuidado que excede muchísimo lo estrictamente biológico. Es un cuidado que está atravesado por toda la dimensión erógena y toda la dimensión representacional
del adulto, donde tanto podemos ver situaciones donde la mamá siente mucho placer al amamantar a ese bebé y lo va a tener a la teta mucho más tiempo de lo que la biología estrictamente requiere para que se alimente, como otra mamá puede sentir mucha angustia frente al contacto físico con ese bebé, ¿no? Y tener una conducta completamente diferente. Y eso lo podemos pensar en todos los órdenes del cuidado del bebé. Esta situación va haciendo que en el bebé se va inscribiendo como marcando, ¿no? Ciertos aspectos que no son autoconservativos. Por ejemplo, un bebé se alimenta. En esa alimentación, el bebé, ¿qué es lo que siente? No es que la leche, la teta, la mamadera, ¿no? Sino que siente sensaciones vestibulares, porque la nuca, por ejemplo, ¿no? Sensación de piel, porque lo están sosteniendo, ritmos, una voz, un olor, un sabor, todo eso configura en el interior de ese psiquismo súper incipiente lo que nosotros llamamos un objeto. Un objeto que está ligado a esa vivencia de satisfacción. Cuando vuelva a haber tensión, por ejemplo hambre, eso se reactiva. En esa reactivación viene la mamá y tú pones la teta, por ejemplo, ¿no? Es como que esto es el mejor de los casos, ¿no es cierto? O sea, el bebé puede tener una experiencia de que esa activación que él no sabe que es alucinatoria es eficaz. Porque si en el momento yo estoy alucinando la alimentación, me están alimentando, la evidencia que puedo tener es que soy yo la que lo hace. ¿Entiendes? Va formando una huella, una marca, donde estoy fusionando. Ese yo tan incipiente está fusionado a ese objeto, que es objeto de amor. Que todavía al principio podríamos decir que es de satisfacción, porque no hay un sujeto todavía que pueda amar. Pero digamos que estamos en los primeros tiempos, ¿no es cierto? Y esto va armando la base de lo que llamamos el cuerpo erógeno, porque las zonas erógenas son zonas de encuentro, la boca de forma privilegiada, la piel, va erotizándose. ¿Qué quiere decir erotizándose? Van cargándose de la posibilidad de ser placenteros o displacenteros. ¿Comprenden? Principalmente la boca. Por eso creo que una de las cuestiones complicadas son patologías en los niños donde no permite que la boca se investiga como zona erógena. Cuando no pueden tener alimentación parental o hay algún otro tipo de patologías donde esto no puede darse de la manera más habitual. Pero se va construyendo como una base, como un mapa erógeno. Me hace acordar ese libro, las zonas erógenas. Pero bueno, un cierto mapa erógeno, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, algo que desde la mamá tenemos un sujeto adulto con un psiquismo organizado, en el mejor de los casos. Yo siempre estoy hablando del mejor de los casos, ¿no es cierto? Después del resto será otra cosa. Pero en el mejor de los casos, lo cual quiere decir que tiene un psiquismo organizado vía represión, donde todo lo que es la sexualidad infantil, los modos infantiles de descarga directa y demás están bajo la represión y transformación. Nunca olvidemos que la represión que organiza el psiquismo, que organiza la tópica, que no siempre insiste en la represión primaria como aquello que hace que ciertos contenidos no pasen a la conciencia. Pero no olvidemos que para que eso sea eficaz tiene que pasar transformado cierta cuestión de placer. ¿Comprenden? Si no pasa nada, esa regresión es como los diques. Los diques tienen esclusas. El dique es simplemente una pared, sin ningún tipo de deriva, sin ningún tipo de posibilidad de que el agua pase pero controlada. Es un dique mucho menos eficaz, ¿no es cierto? Entonces, un niño puede ir renunciando, puede ir reprimiendo, contradiciendo ciertos modos de placer en la medida en que eso se transforma
y de repente, en vez de morder cuando está enojado, puede hacer otra cosa. A veces puede putear, pero bueno, siempre es algo distinto, ¿no es cierto? Que las palabras duelan, pero es algo distinto, es una transformación que ha tenido, ¿no? Incluso me llamaba la atención que en las cosas que estuve revisando en función de esta presentación me puse a mirar así cuestiones que presentaciones de hospitales y demás en relación al tema del abordaje del dolor en los niños, y una investigación que después algunas partes se las voy a mostrar de una fundación española que trabaja todo el tema del dolor, ¿no? Y que tiene investigación sobre niños hospitalizados, que excede el tema del dolor, pero una parte que sí, que una de las cosas que aparecía como más eficaz para la distracción en relación a procedimientos dolorosos y demás era soplar burbujas. Soplar burbujas, como que las burbujas aparecían como un recurso fantástico, que además de sencillo de implementar, ¿no? Como manera de distraerse, tanto de por los chicos como por los médicos, los enfermeros, ¿comprenden? De repente hay el recurso de las burbujas, ¿no? Y aparece muchas veces en los chiquitos que ya tienen edad escolar la idea de, bueno, ¿qué haces con el dolor? Y luego soplo, ¿no? Soplo y relajo, ¿no? Como un recurso. Esto me pareció como muy interesante como forma de deriva de esto de la boca, ¿no? Siempre se da el ejemplo típico de, bueno, la mamá le da la teta y entonces la dulce satisfacción, todas las derivas que tienen. Ahora, esa mamá, en la medida en que hace todo esto, que va inscribiendo la posibilidad del erógeno, ese cuerpo erógeno, que no coincide así con, si uno dibujara. Hay una cuestión que si han tenido oportunidad de ver dibujos de lo que se llama a veces los niñitos autistas genios, no sé si han visto alguno, tiene una particularidad que es muy dudosa en mi opinión, la idea de genio, que es que son niñitos que, por ejemplo, a los 4 años dibujan lo que ven. Entonces dibujan una persona, y dibujan lo que ven. Y uno dice, qué cosa rara, parece un muy buen dibujo. Pero un niñito normal de 4 años no dibuja lo que ve, dibuja acorde más a su mapa erógeno. ¿No? Dibuja una boca así, los ojos son así, el cuerpo es un palito, ¿no es cierto? Dibuja en relación a un cuerpo que no es el cuerpo cognitivo, es otro cuerpo, y me parece interesante que a veces se dice, lo he leído, que cuando esos niñitos genios mejoran, se estropea el dibujo. No se estropea el dibujo desde el punto de vista de uno, sino que se erotiza, ¿comprenden? Y como se erotiza, se deforma. Entonces ahí uno ve también como el accionar de esto del erótico, ¿comprenden? Uno diría, bueno, un niñito dibuja el renacuajo exclusivamente porque le falta la madurez para dibujar de otra manera. No es solo por eso, porque si un niñito autista lo puede dibujar completo, quiere decir que no es solo eso. Quiere decir que lo que sabe del cuerpo está construido en base a qué zonas son más fuertes y son más significativos. ¿Comprenden? Por ejemplo, uno de los indicadores en caso de abuso sexual son dibujos donde aparece la sexualidad genital en forma muy brutal, como zonas del cuerpo que han quedado súper cargadas y que no están atravesadas por algo, no, tiene que ir con la ropita puesta. ¿Comprenden? Como que es una representación que excede, como que lo biológico se ve perturbado. La Planche usa la palabra subvertido. Se ve perturbado, se ve atravesado por aspectos que no son biológicos y que vienen del otro. Uno es esto de lo erótico y el otro es lo representacional, en el sentido que esa mamá, mientras alimenta a ese bebé y genera sensaciones, porque la mamá lo sostiene, le está dando la mano para que se agarre, la caricia de los piecitos, siempre las mamás se den cuenta o no están haciendo otras cosas, ¿no es cierto? Que poniéndole el alimento a la boca. Hace otras cosas que tienen que ver con su visión del bebé como algo completo.
además le está hablando, además le está atribuyendo emociones, ¿no? Ah, mirá, qué bien, ahora te pasa tal cosa, te pasa tal otra, ¿no? Le ofrece una cantidad de representaciones, primero de todo es un nombre, el otro es un nombre que tiene algo que ver con algo que para esta mamá es significativo, ¿no? Aunque a veces sean cosas circunstanciales. Una pediatra del UNAM me hizo reír mucho porque me decía que están haciendo una especie informalmente de concurso sobre los nombres que les ponen a los bebés, y decían que hasta ahora ganaba como el más era I love me. Y cuando le preguntan al papá de dónde venía I love me, era I love New York. ¿Vieron la primera? Lo había visto en una remera y le había encantado. Entonces era así, I love me. Y se lo habían escrito. Yo me quejo de mi nombre. No, fíjate. No, o sea, de repente se lo dice que era muy impactado ese papá, que bueno, eso lo transformó. Sí. Decían que en el diario del domingo que en Santa Fe se aprobó que escribieran a un chiquito con el nombre de Lucifer. Lucifer, ay, pobre chico. Me puso Lucifer. Una persona que lo iban a escribir como Demian Lucifer. Por suerte. Por suerte. Claro, porque ahí uno ve en esas situaciones donde no se le, si esas cosas se permiten, es como que hay algo, hay todo un equilibrio entre la libertad de expresión, digamos, ¿no? Y la significación que se le está otorgando. Y también yo creo que una cosa que entra es algo que mi impresión es que, aunque se ha avanzado mucho, sigue costando, que es el niño como sujeto de derechos. Si el niño es un sujeto de derechos, tiene derecho a que no le pongan un nombre que le estropee la vida. ¿No es cierto? Porque si no queda como opinión de los propietarios del niño. Y lo que discutimos es quién es propietario de ese niño y le puedo poner el nombre que a mí me encanta. Pero si el niño es sujeto de derechos, nos desatrapamos de eso. El niño tiene derecho a que no le digan su Lucifer, ¿no? Más sin necesidad incluso de entrar en la cuestión de qué se le ocurre a un papá que le va a poner a su hijo Lucifer, poner Ángel, si querés. Nadie nos ha servido si se llama Ángel, ¿no? O María de los Ángeles. Pero Lucifer, ¿no? Es como fuerte, ¿no? Importante lo que decía. Voy también a esto que yo lo dejé acá en Pau y no le digo ella. Esa frase, el hombre es un animal loco, radicalmente inepto para la vida, es una frase de Castoriadis, ¿no? Donde él trabaja mucho lo que llama la imaginación radical, como una característica específicamente humana. Entonces dice, un animal loco, ¿por qué? Porque la idea es que el hombre es el único animal en el cual el placer representacional arrasa con el placer, con lo autoconservativo. O sea, aquello que genera placer va a ser más fuerte, va a entrar en conflicto y puede ser mucho más fuerte que aquello biológico. Una anorexia es un caso claro, ¿no es cierto? Hay ciertas cuestiones representacionales. Yo creo que no podríamos sostener que una chica anoréxica es una chica que no tiene hambre. Que pueda llegar un momento donde haya una evolución de ciertas percepciones, es otra cosa, ¿no es cierto? Pero, un niñito, un bebé en situación de hospitalismo, su bebito que puede dejarse de alimentar, tampoco porque no tenga hambre, ¿no es cierto? Simplemente sí, hay una ausencia brusca del objeto ese que se ha construido en esos primeros meses, hace que no pueda reencontrar suficientes rasgos de ese objeto en otro objeto y entonces no puede alimentarse. ¿Comprenden? Entonces uno ve claramente como aquello instintivo que viene preformado ha sido perturbado. ¿Se entiende la idea? No sigue funcionando instintivamente.
Porque si siguiera funcionando instintivamente, ese bebé se seguiría alimentando. Encuentra otro alimento, se alimenta. En cambio, ese bebé ha sido ya pervertido, digamos, de manera que ese alimento tiene que tener ciertas condiciones que no tienen que ver con lo biológico para que pueda ser incorporado. Entonces, es en ese sentido que es un acto para la vida, porque desmonta sus sistemas instintuales. En ese sentido es un animal loco. El animal no desmonta sus sistemas instintuales. Incluso animales domésticos, que sería lo más cerca que puedan tener como cierta transformación de lo instintivo y no comer por tal cosa, pero no llegan a ese extremo, digamos, ¿no es cierto? No llegan a ese extremo. Entonces, ¿cómo? Depende del dueño, sí, hay algunos, por ejemplo, perritos están súper humanizados, ¿no es cierto? Están súper humanizados. Pero bueno, igual yo tengo la teoría que es difícil que el perrito se deje morir de hambre por la ausencia del objeto de amor. Puede pasar, que se ponga muy triste, pero es que ya lo trastornaron mucho, digamos. Ya lo perturbaron mucho. Pero si no, es como que habitualmente un animal va siguiendo los sistemas instintivos. Entonces, en ese sentido, es que en el ser humano es específico que las categorías instintivas estallan y se hacen importantes otras categorías. ¿Comprenden? Entonces, se puede comer por amor y se puede no comer por amor. No es que el hambre es lo que va a ayudar. Sí. Bueno. Entonces una de las cosas que empezaron a pasar ¿por qué esa chica que es anoréxica, que la protagonista, empezó a dejar de comer, me parecía verdad que la rodilla, después de discriminada, hubo estas cosas como claro. de las causas que llevan a... Claro, que llevan algo que está perturbando algo que si fuera instintivo, ¿no? Pero en una chica adolescente se están jugando todas las dimensiones del cuerpo. Se están jugando las dimensiones biológicas porque esa chica adolescente está teniendo el desarrollo hormonal, quiera o no quiera, porque el desarrollo hormonal va a aparecer, no importa cómo esté tu psiquismo, ¿no? Entonces puede ser que tengas un psiquismo que no da, está pegado con plasticola, igual el desarrollo hormonal va a aparecer, o puede ser que tengas un psiquismo que tiene respondientes simbólicos para ese embate instintual, podríamos decir, porque eso viene de lo biológico, ¿no? Esa es una primera cuestión. El adolescente se ve confrontado, ¿no?, a un embate físico, se podría decir biológico, excitatorio, al cual tiene que dar respondientes simbólicos. Tiene que hacer algo con eso. Incluso por lo menos en el clínico, no sé si ustedes observan en otros ámbitos, pero cada vez parecería más temprano esto, ¿no? Aparecen ya 8 años, 9 años, aparecen fobias, aparecen angustias generalizadas, aparecen una cantidad de aspectos emocionales relacionados con una precocidad, se podría decir, de desarrollos hormonales, lo cual es para pensar de qué manera los estímulos también, los estímulos verá también la alimentación, una cantidad de cosas, pero creo que también los estímulos representacionales a que se ven expuestos los chicos van haciendo más precoz ciertas situaciones. Otro aspecto que tienen es la dimensión social, ¿no? Porque en la adolescencia, ya lo que piensan papá y mamá no dejó de ser parámetro hace bastante tiempo, y lo que piensan los pares es importante. Con esto yo no digo que los papás dejan de ser importantes, pero yo pienso que los papás en un adolescente son eficaces cuando se bancan ser importantes desde el silencio, no de no hablar, sino de no ser protagonistas explícitos para el hijo. O sea, de cumplir su función sin tener la gratificación porque se tiene con el niño chiquitito, que cuando vas a buscar al colegio te pone recontento, ¿no? Y vas a buscar al adolescente y te dice, quedame en la esquina.
que no te vean, ¿no? Me da vergüenza, ¿no? Entonces toda esa cuestión, el desafío para los papás es bancarse eso y seguir cumpliendo su función, sin tener esa gratificación. Claro, los pende viejos, digamos. Claro, es que es un tema, porque está habiendo unas transformaciones sociales muy fuertes. Hay una diferencia que Silvia Bleichmann la precisa conceptualmente de esta forma, y me parece que es muy útil para ordenar algunas cosas, que es la diferencia entre la constitución del psiquismo y la producción de subjetividad, ¿no? La constitución del psiquismo es que, bueno, todos los seres humanos en cualquier época han tenido que generar un psiquismo con estas características y por lo tanto lograr una cierta organización interna, tópica, territorial, si se quiere, donde los modos propios del inconsciente, desplazamiento, descarga directa y demás, quede como en un territorio protegido, separado, de manera que el pensamiento lógico, racional, etcétera, quede resguardado, ¿no es cierto? El soñar aparece como una formación de compromiso entre esas dos formas. Eso, como podríamos decir, el griego antiguo habrá tenido que hacer eso, porque soñaba, y si soñaba quiere decir que tuvo que organizar su psiquismo, ¿no es cierto? Y en la modernidad pasa lo mismo. Ahora, la producción de subjetividad, las representaciones con las cuales se construye el sujeto son epocales, son propias de cada época. El ciudadano de Esparta y el ciudadano de Grecia, y ya que estudio de Nacho Lukovic, que es muy interesante al respecto, tenían subjetividades diferentes, porque tenían sociedades que ofrecían materialidades diferentes para producirse como sujeto, para pensarse como sujeto. Y no es solo que yo sujeto estoy viendo cómo la sociedad, qué me ofrece la sociedad, sino que yo sujeto me construí con eso que me ofrece la sociedad. Que después pueda reflexionar sobre eso es otra cosa. Y que después de adulto pueda reflexionar sobre los nuevos modos de producción de subjetividad es otra cosa. Que además tiene que ver con épocas que tampoco son homogéneas. Uno dice la época actual. ¿La época actual dónde? ¿La época actual dónde? Si me voy a cosas extremas, que es la época actual en Siria, en París, en Bélgica, ¿no? En Alaska. ¿La época actual dónde? Y acá mismo uno dice, tan bonito, es actual. Si es actual, ¿de dónde? ¿De qué cultura? ¿De qué grupo familiar? ¿Con qué oferta de significación se fue produciendo esa subjetividad? Por ejemplo, trastornos de la alimentación están descritos desde hace muchísimo, ¿no? En una época me parece que mucho más dentro de la cobertura de lo religioso, por el ayuno, por la cuestión de las órdenes de reclusión, ¿no? O sea, donde estaban como, digamos, en una época que hacían mártir y ahora internan por anorexia, ¿no? También porque ahora no aparece con ese recubrimiento en la revolución de subjetividad de la chica. No viene desde un sistema ideológico que recubre simbólicamente esa conducta, sino que viene desde que yo soy flaca o me hacen bullying o lo que fuera. Pero la adolescencia justamente es un territorio una época de explosión de todo esto, aunque cada vez uno ve preocupaciones por flaca o no flaca mucho antes. Y esas mamás de las adolescentes están sometidas a la misma presión, lo cual es todo un tema, porque muchas veces son mamás que se le han pasado a dieta y hablando de la dieta y de las calorías y demás, después no saben por qué la nena, ¿no?, tiene esas preocupaciones. Bueno, y o pasa con esto que vos decías, que de repente la competencia puede ser terrible y es muy angustiante para los chicos. Muy angustiante. Yo recuerdo hace un tiempo una paciente que ahora 20 y pico de años tiene, pero contándome su cumpleaños de 15, me decía que para ella lo más angustiante que había sido muy angustiante la fiesta de 15. ¿Por qué? Porque su mamá, que es una persona que tiene dificultad para ubicarse no como un par,
¿no? Se había puesto un vestido tan, me dice, mi mamá se vistió de tal manera que estaban todos mis amigos tan calientes con mi mamá, que estaban todo el tiempo detrás de ella, y yo me sentía horrible. Y trata de ser algo totalmente ajeno al pensamiento consciente de esta señora, ¿no? Como algo que no es así, no era una cosa brutal que, bueno, pero estaba presente, con una cuestión de no saber o no soportar el momento, la escena en la cual tenés que correr. Tenés que correr. Y esto es una cuestión también más epocal, porque la oferta de valor que se le da a los femeninos de determinadas edades, bueno, digamos, por lo menos para las mujeres presentes, nos está complicando la vida. ¿No? Lo hace como todo muy denso, todos los valores que tengan que ver con la temporalidad están muy evaluados. Entonces es todo un tema. Entonces, estas características del psiquismo humano creo que son importantes para verlo también en el caso clásico, ¿no? O sea, si esta importancia de la imaginación como producción directamente, como algo que transforma, no solo como un agregado imaginativo y demás, sino como algo que produce psiquismo, ¿no? Y la dominación del placer representativo sobre el placer de órgano. Bueno, algunas cosas sobre recién nacido, por ejemplo, los llorando en las fotos, ¿no? Estos son... O sea, esperen que me quiero sacar bien esto. Yo tomé algunas cosas de la doctora Rodríguez, que es una neonatóloga del Hospital Garrahan, ¿no? Donde te hace un trabajo sobre el dolor en el recién nacido y me pareció interesante una parte que es, bueno, es interesante todo el trabajo, pero en relación a lo de hoy. En muchos trabajos aparece la idea del dolor síntoma silencioso. La idea del dolor como algo que no recibe suficiente atención, como algo dejado de lado, como algo que, bueno, incluso hay otro estudio que lo puse más adelante, donde incluso da afirmaciones de distintos años, ¿no? Donde queda bastante claro que venimos de una época en la cual el dolor estaba totalmente subvaluado. Entonces, ella plantea acá el dolor en el recién nacido como algo que se ha tratado como insuficiente y da como posible causa la subjetividad, con lo cual no tenemos un sujeto que pueda quejarse del dolor, ¿no es cierto? La inmadurez del sistema nervioso, lo cual ya en la semana 15 del feto estamos en el desarrollo madurativo que permitiría sentir dolor, ¿no? Así que eso es en términos de expresión, pero no en términos de la posibilidad de percibir el dolor, ¿no? La dificultad diagnóstica y la falta de drogas seguras. Que igual, esto yo lo dejaría un poco aparte, porque una cosa es que uno no tenga las drogas seguras para poder paliar el dolor y otra cosa es que no lo evalúa, ¿no? Uno lo puede evaluar, lo puede tomar en consideración y puede no tener los recursos. ¿Cuántas veces nos pasan con muchas... Bueno, en el campo, antes decía lo de supervisión en un hospital, la cantidad de veces que uno muchas veces en las supervisiones yo planteo, bueno, vamos a hacer una especie de ejercicio. Si tuviéramos todos los dispositivos necesarios, en este caso lo adecuado es esto. Ahora veamos con lo que contamos esto, ¿no? Muchas veces. Pero creo que vale diferenciarlo, ¿no? ¿Qué sería lo adecuado y qué es lo posible? ¿No? Como lo frustrante que es. Pero creo que es mejor bancarse la frustración que no hacer ejercicio, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, de la misma neonatóloga va dando afirmaciones que dice en el 63 que es incapaz de sentir dolor. En el 77, con respecto a la adolescencia, en los 80 comienzan los trabajos relacionados con el dolor, en el recién nacido. ¿Cómo? ¿Por qué se pensaba que era Acá la afirmación la da como corteza subdesarrollada y por lo tanto que si no
no hay actividad cortical, no se puede sentir dolor. También tiene que ver con que la neurofisiología fue avanzando mucho en su modo de estudio y creo que ahora tiene que poder, digamos, precisar las vías del dolor de una manera que en ese momento no se podía. No estoy planteando que estos eran unos insensibles que no les importaba, sino que la hipótesis del momento también llevaba a que el dolor no tenía lugar. Ahora ya de hace más de 10 años, con todo el diagnóstico por imágenes, hay una cantidad de procesos que podés pesquisar, estudiar, que antes era impensable. Creo que tiene que ver también con eso. Pero me pareció interesante que este es un trabajo actual de una neonatóloga del Garrahan y que esas son las preocupaciones que ella se plantea. Sí, pero así igual van a tener más fotos que otra cosa, pero bueno. Estas son las afirmaciones que ella plantea, que muy frecuentemente es no reconocido, no tratado. Incluso en los prematuros, que el procedimiento doloroso es doloroso. Llamativo, ¿no? Porque hay algo, por lo menos de lo que yo escuché, vivencié, ¿no? Relacionado con el dolor en los recién nacidos, son los cólicos. Sí. Bueno, pero el cólico ya tenés, el recién nacido decís. Claro, sí, ahí se puede observar. Frecuente, por ejemplo, claro. se asocia con eso, en la normalidad. La normalidad. Sí, Pero me parece que está más, capaz está más referido a procedimientos, ¿no? Procedimientos. Como que no va a sentir el dolor en los procedimientos, ¿no? Como esto de afirmación sobre la circuncisión, claro. que no va a sentir dolor, que no siente dolor hasta 2 o 3 meses. Cuando llegó 2 o 3 meses ya la experiencia de cólicos que tuviste es... no dormiste muchas veces, ¿no? Totalmente. Me pareció además muy fuerte como ella relaciona el manejo del dolor con las complicaciones y la mortalidad. Como el dolor como algo que si no se atiende va produciendo desvitalización, va teniendo un efecto de... Si uno hace una analogía, un dolor crónico permanente va desgastando. Yo creo que si nosotros hacemos una autoobservación es fácil de verlo. Va generando desesperanza, dolor de larga data, ¿no es cierto? Va generando desesperanza y puede derivar o hacia una sensación más depresiva de esto, bueno, no vale la pena ser vivido, o un aumento de las ansiedades paranoides. No me hablen porque muerda a todo el mundo, ¿no es cierto? Que yo creo que son las dos grandes ansiedades posibles en el ser humano. O sea, una cuestión de una ansiedad relacionada con ser atacado o una ansiedad relacionada a la idea de perder aquello que se ama. Como grandes polaridades, si se puede decir. Y en los primeros épocas está muy cerca de la ansiedad paranoide. Que también es una de las dificultades con los niños para manejar el dolor, porque por discurso que uno haga, uno va a quedar muy fácilmente asimilado a aquel que viene y genera un dolor, aquel que viene y toca una zona que duele o hace algo que duele, ¿no es cierto? Entonces, es todo un tema. Estrategias no farmacológicas, hay con muchos autores una coincidencia con esto, me pareció interesante, que la atención individualizada, el contacto piel a piel, la sucrosa es una sustancia azucarada, que si se da tetina mejor todavía, un amamantamiento y el chupete. Y esto no se llega muy bien, como que son los indicadores observables que tratan de usar con respecto al bebé recién nacido, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros pensamos en lo que yo les decía al principio, de esos orígenes del psiquismo tan temprano, ¿no? Donde el bebé es alimentado y es envuelto, ¿no? El bebé nace y
una de las primeras cosas que es bastante observable cuando los chicos hacen así, vieron que asustan, que se estiran, se han formado apretaditos. Han formado apretaditos. Y de repente, ¡pum!, eso se extiende. Que habitualmente las mamás tienden a hacer esto. Yo siempre digo que nunca observé una mujer que haga esto que hacen los varones, que es agarrar un bebé y hacer esto. Yo nunca lo observé en una mujer. Los papás hacen eso, no cuando el bebito, pero después ya cuando se sienten más confiados empiezan a levantarlo, ¿no? Y a jugar, a que lo revolean, y las mamás miran. Y cuando te lo dan, haces así. ¿No es así? No tiende a esto. Tiende a cerrarlo. Y eso genera en el bebé toda una sensación de más consistencia también. ¿Comprenden? En esta construcción de las zonas erógenas, la boca aparece como primer atractor. Uno podría pensar metafóricamente que esos cuerpos que yo les decía, articulado, biológico, erógeno y representacional, implican la construcción de envolturas psíquicas. Y esas envolturas psíquicas van a tener ciertas zonas que funcionan como atractor de esas energías. Porque una primera cuestión es que cuando yo decía que se implanta erotización, es porque se implanta lo que se llama la pulsión, se implanta una excitación que no puede derivarse a cero. El hambre se puede resolver. La excitación que dejan los cuidados que rodean al acto de la alimentación no se pueden evacuar a cero. Entonces tienen que complejizar. Y son el motor del aparato psíquico, justamente. ¿Comprenden? Como algo que no se puede evacuar, sino que tiene que ser transformado. Con lo cual estábamos pensando un psiquismo en función de dos posibilidades, ligado y desligado. O sea, algo específicamente humano sería descripción de una excitación que exige trabajo, que tiene que ser ligada. Esto que es de la psicología, me parece tan alejado, nos hace pensar cosas prácticas como, por ejemplo, si yo llevo a un chico a la plaza para que descargue, y el chico corre así nada más, el chico vuelve, echa una pila y estamos igual que antes. Si el chico juega y dramatiza situaciones y hace cosas, se están ligando. Y ahí está descargando. ¿Comprende? El ser humano no descarga al modo de evacuar. Liga. Lo que se puede hacer es ligar. Es como que yo mejoro el cableado eléctrico. Lo hago más complejo, como disyuntores, ¿no es cierto? No estoy evacuando la electricidad. La estoy cableando. Le estoy dando un modo de circulación que la transformen en algo que no me lleva a un cortocircuito. Entonces a veces los papás te dicen, al otro día una mamá con una nena que es unos valores terribles, muy ligadas a las peleas que tenían los papás delante de ellas. Eso es obvio, y se lo estoy diciendo. Pero bueno, eso implicaría que se tiene que revisar algo de ella, ¿no? Me dice, la nena tiene 3 años. Me dice, bueno, pero le puedo agregar clases de música, le puedo agregar, pero no tiene más nada, agregarle algún ratón que pueda jugar tranquila. En realidad es otra cosa más, natación, porque así descarga la natación. ¿De qué manera puedo suponer que la actividad física cansadora de la natación va a servir para transformar la excitación que deja en esa nena la pelea brutal de los papás? ¿Comprenden? Son como dos cosas de un orden completamente diferente. Que me digas que el bebé que el niño disfruta la natación, fantástico. Pero que eso le va a servir para esto otro, no tiene sentido, ¿comprenden? Porque son cosas como de categorías diferentes. Son de categorías diferentes. Sí. Perdón, descargar o evacuar no es más del orden del síntoma. Mira, el síntoma en realidad tampoco es que descarga, porque deja. ¿En qué sentido? En el sentido que se ha vivido. Se liga, en realidad se queda fijada. En el síntoma más que se liga de una manera especialmente estática, más que descargarse. ¿Entendés? Se liga en una formación de compromiso. El síntoma es una formación de compromiso. El intento de descarga más temprano, que no es un síntoma en sentido, a ver, voy a explicar. En sentido estricto psicoanalítico, un síntoma es una formación de compromiso que muestra un conflicto intrapsíquico. Muestra un psiquismo
donde algo es placentero en un sistema y displacentero en otro sistema. En un sentido laxo, usamos síntomas como algo que es indicador de, ¿no? Un llanto permanente no es un síntoma en sentido metapsicológico, pero es un indicador de algo, es un indicador. Entonces, un chico con unos berrinches terribles, en sentido estricto no está teniendo un síntoma. Está teniendo una conducta que es indicadora de que está sobrepasada en su posibilidad de metabolizar las excitaciones que se le producen. Pero el síntoma no, entonces, no descarga. Lo que puede pasar es que el síntoma estabiliza, ¿entendés? Pero no saca del psiquismo eso, sino que estabiliza ciertas situaciones. Por eso también a veces es difícil que nos dejen los síntomas. Saben por qué. No saben. Sí. Es un intento de descarga. Yo lo explicaba con esto, ¿no? De la descarga, de la no palabra. Claro. No hay representación que puedan darte de por qué lo hacen. En realidad hay dos dolores, el dolor que sienten. Y el dolor físico. Claro, y el dolor físico. Sí, sí. Hay una cosa de provocarse el dolor físico. Y hay una cosa de ver sangre también. Muchas veces, claro. Pero en ese sentido, es una descarga no exitosa. Cuando yo digo que no se puede descargar, me refiero a que eso vuelve. O sea, parece que descargó porque bajó un cambio, digamos, la tensión, pero sigue sin resolverse. Mientras que si tiene hambre y se alimenta, se resolvió. ¿Entendés? Volverá a ser necesario la alimentación, pero en ese momento se resolvió. No se enmascaró, no se disfrazó, sino que se resolvió. En ese sentido digo que se descarga. Pero esto que vos decís, sí, son como situaciones donde hay, o sea, el psiquismo no es homogéneo. Puede haber aspectos más neuróticos y aspectos mucho más primarios. Entonces puede haber unos aspectos que no logran una representación. Entonces, en vez de ser la chica que se dibuja con el marcador, flores o cosas y demás, tener la otro intermedio que es la que se tatúa de pies a cabeza, ¿no? Que va más allá, en mi opinión, de una cuestión cultural ahora, sino que a veces hay una cosa de tener que construir una piel dibujada, significando cosas, ¿no? Habrá que directamente de corta. Yo me acuerdo de una conversación que me contó una vez mi hijo, en un foro, me dice, ¿se acuerdan de la época de los emos y toda la luz urbana que están más, no que dejaron de estar, pero están guardados más en el tapete? Y él me comentaba que había entrado en un foro, chusmeando así, y me dice, no sé, de una chica que se cortan, y entonces te explican cómo se cortan. Y él se puso a chatear con una, y la chica decía que ella y el novio se cortaban. Y que los presenteros cuando salía sangre, calmaba algo cuando salía algo de sangre, ¿no? Y entonces mi hijo, el adolescente en ese momento, le dice, bueno, pero ¿cuándo tenés novio? ¿Y por qué me coges? Y entonces la chica le escribe, ¿no? Le escribe, ¡qué asco! Entonces él estaba asombrado de que a ella le pareciera muy normal reunirse con el novio para cortarse y le pareciera un asco tener sexo. Pero era como muy significativo, porque si falta algo de la adolescencia que esta chiquita no puede procesar. Y parece como que sí, ella tiene novio, seguramente una cantidad de conductas como de chica grande, pero está desbordada, en este caso, algo relacionado con la sexualidad. En otros casos, con cuestiones así, de una sensación de dolor psíquico tan alto, que es como que se calma al ser dolor físico, que además tiene otro aspecto, que me parece importante para todo esto también que vemos de los niños, que es fundamental en el ser humano, que es la transformación pasivo-activa. No es que me duele y no sé qué hacer y no sé por qué me duele, sino que me duele porque yo me hago esto. Y soy yo la que se hace eso. Esto es muy fuerte en el ser humano. Ser activo
Y esto, por ejemplo, todo lo que tiene que ver cuidado, desde que aparece la posibilidad en el niñito de 4 o 5 años de sentir que es activo en algo, que lo van a pinchar pero puede sostener la curita, o puede hacer esto, o puede hacer aquello, es sumamente importante, de acá hasta los 99 años, ¿no? Es como yo a veces doy ejemplo en algunas situaciones cuando la gente la corre, cuando la quieren tirar a la pileta y se tiran, porque se tiran ellos. Se tiran, bueno, está bien, pero parece que es distinto si te tiras vos, ¿no? Capaz perdés en algunos casos la oportunidad de que no te mojes porque podías escaparte. Pero si lo haces vos, no da la misma sensación de inermidad y de impotencia que si te lo hacen. Y el dolor, en ese sentido, está descrito por Freud como una pseudopulsión, porque aparece como algo excitatorio que no se puede descargar, pero que a diferencia de la pulsión no se puede tampoco transformar psíquicamente en forma suficiente. ¿Entienden? Entonces una pseudopulsión en ese sentido, comparte el arraigo en cierto aspecto del cuerpo, comparte la característica de insistencia, pero no puede ser transformado completamente por el psiquismo. Yo no sé qué pasará con los no sé, con orientales que caminan sobre las brasas y parecería que no les duele, o con ciertas cuestiones así, no tengo idea, pero actualmente uno podría decir que no alcanza a ser realmente transformado en el sentido total, ¿no es cierto? Volviendo al recién nacido, justamente el contacto piel a piel es algo que estamos muy avalados, como que lo que es dolor procedimental calma, porque en realidad es como que ese sujeto tan incipiente se calma en el contacto con un otro humano, se calma en ese contacto. Y eso, incluso durante la Segunda Guerra Mundial está descrito los trabajos de Anna Freud con respecto a la diferencia que había entre los niñitos que durante los bombardeos estaban con la mamá y los que no estaban con la mamá, como la situación traumática era mucho mayor los niñitos que no estaban con la mamá. Y la situación objetiva era la misma. Pero la significación es lo que es traumático. Cuando uno habla de una situación traumática, está hablando de la significación. Está hablando de dos cosas. Por un lado, de una relación de fuerzas entre algo que demanda trabajo de obligación y la posibilidad del psiquismo de hacer ese trabajo. Pero también está hablando de la significación, porque algo es traumático para una persona y no lo es para otra. Y hay algunas situaciones que uno diría son traumáticos para todo el mundo, un terremoto, pero de diferente manera. Y a veces es más traumático para alguien que está mucho menos afectado por esta situación que para otro que está más cerca. La escena de la película Titanic, Sí. porque cuando se está porque ya se rompe el barco y pasa esto, ¿no? O sea, uno se tira, como Claro. y hay una que está en las digamos, baja categoría donde estaba el protagonista, y la mamá se queda donde estaban teniendo el niño con sus hijos, y se ve que siempre le contaba un cuento, y ese día, esa noche, igual. Le contaba el cuento, bla, 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 los abraza y los abre al agua. Claro. Pero les evita la situación traumática. Totalmente. Se van a morir ahogados. Claro, pero por lo menos no espantados, ¿no? Es como si... Bueno, eso fue toda una discusión que se armaba, ¿te acordás de la película La vida es bella? ¿No? Y decían, bueno, hubo mucha cuestión encontrada con respecto a eso. Uno podía pensar que ese papá le protegía la cabeza a ese niño, porque otra cosa no podía hacer. No es que hubiera podido hacer algo en lugar de... Lo que podía hacer era protegerle la cabeza. Entonces, esta cuestión de poder proteger la cabeza del otro vale para todo tipo de situación. Y para un momento del procedimiento, como decías que estás trabajando con prequirúrgico, todas esas situaciones, la cuestión de poder proteger la cabeza del otro, la mente del otro, lo que las representaciones que el otro produce, es realmente un rol que creo que es importante. Este lo están engañando porque le pinchan el talón. Pero bueno, le están provocando una satisfacción y
contacto en una zona que es mucho más importante lógicamente para él que el talón. Es mucho más complicado con dolores en la boca, por ejemplo. O está relacionado con la ingesta, como pasa a veces con chiquitos que tienen, por ejemplo, gastritis terriblemente fuertes o intolerancias alimenticias, que empiezan a mamar y empiezan a sentir dolor. Esto complica. Yo recuerdo una vez fue una consulta indirecta en realidad, porque yo veía a la abuela del bebito, que la abuela estaba súper preocupada, y la mamá del bebé también, porque cada vez que empezaba a mamar, empezaba a llorar y dejaba de mamar. Entonces, en una época muy psicologista, y estaba muy con que, bueno, pecho bueno, pecho malo, estaba todo muy en eso. ¿No? Pero fue la verdad que no me cierra. Entonces, el diagnóstico fue que ese bebé tiene una subluxación mandibular de maniobra de parto. Entonces, cuando empezaba a mamar, se inflamaba y lloraba, pobre, como desgraciado. Entonces se unían las dos cosas. En lugar de serle satisfactorio, o al mismo tiempo le era doloroso. Y era un tema. Lo llevaron a un pediatra osteópata que especializaba en bebés. Yo decía, la verdad que manejar la mandíbula del bebé recién nacido, ¿no? Que parece que él lo que les dijo que es algo que puede pasar en la maniobra así del parto, ¿no? Que así como puede haber una subluxación del hombro, puede haber también a veces de la mandíbula. Ahora, eso no detectado trae un montón de preocupaciones. Ya la mamá, por ejemplo, se sentía una pésima madre porque ella le daba, decía que tenía poca leche, mucha leche. A ese nene se le hacía una cuestión se le soldaba un momento de placer y de encuentro con dolor. ¿Comprenden? Entonces, como que complica mucho si es en esa zona. Los reflujos también complican mucho. Como esas cosas percibe el dolor totalmente. Entonces esas cuestiones son muy importantes de detectar porque son dolores que perturban la organización del psiquismo, ¿comprenden? Pueden perturbar la organización del psiquismo y pueden perturbar mucho la posición de la mamá, porque es un momento de mucha vulnerabilidad psicológicamente, emocionalmente, el momento del nacimiento del bebé. Entonces esas cosas pueden perturbar mucho porque la mamá muchas veces lo lee como que el bebé no la quiere. ¿Comprenden? Un problema con los bebés así que son muy hipotónicos, no están muy digitalizados, es que las mamás a veces sienten que ese bebé no le responde, ¿no? Y hay algo que se perturba en ese vínculo. Esta es una escala que es como una escala que proponen también en Garham, pero no es de Garham específicamente, en muchos lados, que cuando después se los mandas, ¿no? Si ya salimos del momento recién nacido, empieza todo lo que es exploración de la boca, todo lo que es las zonas erógenas, y otro aspecto, porque podríamos decir en términos de tiempos lógicos que tenemos un primer tiempo de la biología, que es cuando nace un bebé y están los equipos puntuales, digamos, los sistemas espirituales. Y ahí aparece lo que sería un primer tiempo de la sexualidad, entendida como lo plantea el psicoanálisis, ¿no es cierto? Como la presencia de una lógica de placer-desplacer, ¿no? De zonas que generan placer y que se va a relacionar después con el placer representacional. Ahora, después tiene que darse un segundo tiempo de la sexualidad, que es un primer tiempo del sujeto, ¿no? Que es cuando esas representaciones que van apareciendo relacionadas con la boca, con el momento de cambiarlo, con el hablarle, con dormirlo, con muchas situaciones cotidianas, se hace lo que en términos conceptuales se llama narcisismo y en términos descriptivos podríamos decir que es como se llama un precipitado representacional, algo se unifica. ¿Entienden? Y lo que nosotros podemos ver como indicadores son prerequisitos de la sonrisa social y después cuando aparece entre los 6 y los 8 meses la angustia ante el extraño,
y comienza a aparecer la fascinación por el espejo. La cuestión de encontrarse como una figura unificada en el espejo. Entonces, esto que estaba funcionando como zonas erógenas separadas, con la lógica pulsional, que es una lógica que va a la satisfacción, entonces nunca iría a la unificación que implica un sujeto, ¿me siguen? Si yo sigo solo la lógica de la satisfacción de la zona pulsional, de la zona erógena y descarga pulsional, no llegaría a un sujeto que por definición es una unificación. Eso se llega porque en un momento se da como un precipitado representacional, un primer tiempo del narcisismo, donde ese conjunto de representaciones quedan como vestidas y divinizadas, más establemente y forman como el núcleo del yo. Va a posibilitar un sujeto. Cuando uno dice sujeto, está hablando de un sujeto de enunciación, alguien que puede decir Pepito tal cosa, ¿no? Más allá que después las lógicas que va teniendo para definirse van a ir cambiando, pero de entrada es yo. Muchas veces no aparece tan directamente el yo, pero aparece el mío. Y el mío está mostrando que se constituyó algo, ¿no? Después aparecen las otras formas. El otro día me sobrino un chiquito muy chiquito, que él dice, yo soy Pepito. Y entonces en un momento el tío le dice, sí, y tiene un osito, que lo lleva a todos lados. Dice, sí, sos el papá de fulanito, de los osito. Dice, no, soy Pepito. Ya, otra identidad era como que era un ataque a la primaria, ¿no? Todavía no podía poner otra cosa. Entonces, no. Era Pepito nada más. Una vez en medio también que vino al consultorio, se llama Francisco, le dicen Pancho, en la primera hora del juego, yo no sabía que decían Pancho, le dijeron, los papás, Francisco, yo tengo un gato que se llama Pancho. Entonces cuando sale del consultorio lo ve el gato, ¿cómo se llama? Le digo, Pancho, no. No. Porque la propiedad era el nombre, era una propiedad, por eso Lucifer sería terrible, ¿no? Porque el nombre era una propiedad, así, un anclaje fuertísimo y totalmente personal. No había otro llamar igual. Eso como un tiempo segundo en relación a esto, ¿no? Entonces, van apareciendo en estos primeros años, primeros tiempos, distintas situaciones. Está la deambulación, el objeto transicional, ¿no? La posibilidad de más autonomía corporal. Esto va posibilitando que aparezca más fuertemente como una manera de dominar lo traumático es la transformación pasivo-activo. Y en ese sentido, por ejemplo, un niñito que para un procedimiento es pasivizado, pero podría ser puesto en una posición que lo hace sentir más activo, bueno, de una manera va a estar más confortable que de la otra. A veces no se puede, ¿no? Pero incluso muchas veces los chiquitos llega un momento en que ya no quieren ser pasivizados para que les caigan los pañales, quieren parados, ¿no? Una vez que se saben parar, no se quieren sentar. Entonces, es muy traumático también cuando por distintas patologías o situaciones pierden esa autonomía. Ahora, como ustedes ven, todo este periodo, pueden empezar rápido porque me voy quedando lenta, todo este periodo es un periodo donde la presencia del cuidador es fundamental, porque la única manera que tenemos de entender algo que puede estar pasando al niño es de qué manera está significando eso que el niño muestra. Y por otro lado, la única manera en que para ese niño no sea exclusivamente traumático lo que suceda es que esté el cuidador, la persona de confianza, digamos. Voy más rápido porque me voy quedando. Por eso digo que ahí aparece el nombre. Tanto el gesto de este nene así, diciendo, ¿no? Me opongo. Que ahí es uno de los momentos más difíciles para hacer cuestiones procedimentales con los chiquitos. Porque justamente están afirmando ese yo que lo están logrando armar, ¿no? Y el modo de hacerlo es la oposición. Es un momento difícil para la colaboración.
vamos llegando a un momento donde mayor control, para procurarme, y de los 3 a los 5 años, cuestiones que aparecen fuertes son la noción de castración tan bardeada, como yo creo que está tan banalizada pero se refiere a esto. En esa representación del cinismo que se ha logrado, que se siente como completa y que de entrada lleva a experimentar un sentimiento de omnipotencia, ¿no? Los chiquitos sienten que pueden hacer todo, ¿no? Meterse en todos lados, tocarse a todos lados y demás. Es como que en determinado momento caen dos fichas. La diferencia de sexos en el sentido de que me muestra que no todas las posibilidades están en mi cuerpo, hay cuerpos distintos, y la muerte, porque siempre se dice que entre los 3 a los 5 años los chicos están con el tema de la diferencia de sexo, sí, pero están con el tema de la muerte también. Y esto le agrega un factor complicado al tema del dolor físico, porque también agrega la preocupación, ¿no? Agrega la preocupación en relación a una idea que, bueno, sobre una edad puede ser más difusa o menos difusa. Y la otra cuestión es que aparecen dos cosas que creo que son para tenerlas en cuenta. Uno es la culpa, en esa cuestión que yo te decía que el ser humano tiene que dar sentido a las cosas. La culpa es una gran organizadora, una porquería de organizadora, pero es una gran organizadora, ¿no? O sea, pasó algo, algunos tienen la culpa. Porque la idea de que nadie tenga la culpa da una sensación de impotencia excesiva. Si alguien tiene la culpa, quiere decir, o sea, tener la culpa de algo quiere decir que yo puedo hacerlo o puedo hacerlo, ¿no es cierto? Y que si hubiera hecho las cosas bien, no hubiera pasado. Entonces, si hubiera leído adecuadamente no sé qué cosa, el terremoto de Chile no hubiera pasado. Estoy llevando un poco al extremo, pero me refiero que para el ser humano que algo pase y nadie tenga la culpa, es terrible porque quiere decir que no es evitable. Entonces la culpa es el primer organizador que tenemos los seres humanos. Y además en la infancia los adultos la usan de una manera directamente cruel, ¿no? Te portas bien y te portas mal. Así crean los chicos y los futuros adultos que según cómo uno se porte va al mundo en una forma ingenua. No digo que como lo que uno haga no incida, pero de ahí a creer que mágicamente me porto bien, lo que pasa es que los orígenes del psiquismo como son. Si el mundo va bien, si mi gente amada, mi mamá me ama, y va mal, si pone cara de desagrado. Todo el proceso de crecimiento y la adolescencia en particular es el desprendimiento de esto. Porque uno puede crecer y no desprenderse nunca. Y quedar prendido a otros, al jefe, a que sea, que bueno, con su cara va a definir si yo valgo o no valgo. Uno puede pasar la vida así, o no. Es una transformación que la adolescencia es una oportunidad, pero no quiere decir que siempre se aproveche, ¿no es cierto? Y el otro aspecto que me parece importante también es la preocupación por la integridad de esas estructuras psíquicas. Esto hace que, por ejemplo, todo lo que son pinchazos, cosas así, sean especialmente traumáticas para los chicos, porque vienen a romper esa idea de cronificación. Incluso en esa investigación que le decían en España, casi el 70% de los chicos daba como lo peor los pinchazos, pero todo por el después estaba mucho antes que las operaciones, por ejemplo. La operación puede ser un 4%, y los pinchazos eran casi un 70%, ¿no? Todo lo que tenía que ver con algo que había percibido como romper la piel. Y otra cosa que pasa en esa edad también es que muchas veces se resignifican cicatrices de experiencias anteriores o relatos de experiencias anteriores. Chiquitos que, por ejemplo, han sido operados del corazón de bebés y en estas edades se resignifica la cicatriz, que no les llamaba la atención, pero que se hace un interrogante y a veces se constituye como traumático como a posteriori. ¿Y si me hubiera muerto? Me podía haber muerto, preguntaba la papá, ¿no? Como una cuestión donde algo aparece mucho tiempo después. Bueno, esto no me pregunto con esto, es gracioso, así, más o menos. Aparte me sentí muy reflejada porque en mi infancia también era lo peor que me podía pasar. Y para colmo, generacionalmente soy de una época en que nada mejor la ciencia ficción.
Mi mamá decía, mamá, si hubiera aspirina en inyección sería mejor. Así que esto me sentí reflejada. Esta es la cuestión del juego, ¿no? La cuestión del juego como, digamos, el ejemplo mejor de la transformación pasivo-activo como una manera de metabolizar lo traumático. Porque uno podría decir, si un niño está preocupado por las envolturas psíquicas, tiene dos recursos, el juego, y dentro de ese juego, el segundo recurso es poder recubrir la zona, ¿no? Porque es interesante la forma que aparece esto de que la preocupación del chico en la envoltura. Por ejemplo, un chiquito de esa edad no capta que si toma tal pastilla se va a curar, pero que si algo le ponen en la zona que le duele se va a curar. Con lo cual uno le puede dar la pastilla y sino que hace efecto porque se produce, no sé, el aceitito de masaje en tal lugar. Porque lo que importa es la envoltura, ¿comprenden? No la lógica de me tomé el remedio y entonces me pasó tal cosa. Y es importante ver qué lógica tiene el chico porque ahí uno se puede comunicar. Entonces, ¿qué problema hay si yo a un chiquito que le hice un pinchacito pero le dolió, le hago toda una venda? Uno, porque va a estar contento, lo tranquiliza y puede jugar con el muñeco y todo lo que quiera. Pero me refiero a que estamos teniendo diálogo con alguien que tiene teorías particulares. Esa es otra cosa que aparece también en esa edad, que pueden en una figura mostrar dónde les duele, lo cual también es un gran avance. Bueno, acá yo puse 6, 9, 12 porque por temas de tiempo me parecía por un lado un escándalo juntar tantas edades distintas y puse algunas cosas que sí están en común, pero algunas parecen más hacia los 12 y otras mucho antes. Una era el comienzo de la escolaridad, y que no lo digo porque haya empezado o no la escuela, sino que consideremos que un niño está en condiciones escolares, quiere decir, consideramos que hay transformaciones psíquicas importantes, no solo cognitivas. Una es que puede hacer una transferencia de lo que era la autoridad de los padres a la autoridad de otros, que la hace avalada porque los padres piensan eso. Por ejemplo, un gran problema ahora es que los padres no otorgan saber a los maestros y entonces los maestros no tienen poder para los chicos, porque no van a tener poder porque sí. En otra época la tenían porque los padres le daban poder a los maestros. Lo mismo puede pasar con los médicos y con las enfermeras. Y los padres, por eso también una cosa importante es que los padres tienen que tener un lugar, porque si los padres confían en el profesional, sea la enfermera, el médico, el cirujano, lo que fuera, eso es la base para que el niño confíe. Cuando son más chiquitos, son los padres, punto. Van a mirar la cara de la mamá, cuando se acerca al médico, miran la cara de la mamá directamente, a ver si es peligroso o no es peligroso, ¿no? Cuando son más grandes, capaz están solos con el médico, pero ese médico está investido por cómo la mamá lo presenta. Si la mamá no tiene un vínculo de confianza, ese médico no es tranquilizador. Si la mamá y el papá lo tienen, ese médico es tranquilizador y lo que dice comienza a tener peso. ¿Comprenden? Entonces eso aparece alrededor de los 6 años. Por eso así como uno dice, ¿por qué puede ir a la escuela? Porque puede tener peso lo que diga la maestra. Además porque se van constituyendo ideales, porque el niño por sí mismo quiere hacer algo bien. Entonces hay muchos más, van apareciendo muchos más recursos para que un niño colabore en situaciones que le generan dolor o en situaciones que son para que le disminuya el dolor, pero implica tocar algo del dolor, ¿comprenden? Porque el tema es ese también. Si a uno le duele algo, a veces yo lo uso como analogía con pacientes que consultan con crisis de pánico. Y que yo, cuando la situación realmente es muy dolorosa, es muy permanente, pido una interconsulta porque considero que un ansiolítico baja el sufrimiento y no me obtura el trabajo. Entonces le digo, mira, esto es como si vos pasás, porque estás lastimada y te duele tanto que no dejas que te toquen. No lo dejas que te toquen, no se puede trabajar. Pero tampoco es que te hagan anestesia que te parezca que no te pasó nada. Pero tiene que ser suficiente para que soporte que te toquen. ¿Comprenden? Y esto es lo mismo. Son procedimientos donde la confianza que se tenga en el otro son fundamentales. Y el chico construye la confianza por transferencia con la que tenga con sus cuidadores. Recién en la adolescencia, que se desprende, busca desprenderse del cuidador, puede haber más chance de que haya un vínculo que le resulte confiable
más independizado de los papás, ¿no es cierto? Sí, estamos en la hora. Bueno. Este es un dibujo de una nena que se lo va a mandar Graciela. Bueno, les cuento cómo es el resto porque les va a llegar así de nada más, rapidito. Esto es de esta fundación, Brunenta, que hizo esta investigación en España y me pareció interesante. Estos son chicos de entre 6 y 12 años. Las cosas que los chicos van diciendo, lo que hacen. Y está como en orden estadístico, ¿no? Lo primero que hacen y lo último. Lo que tiene menos prensa. Y acá están las frases que ponen que me causaron gracia, soplando y tranquilizándome porque si no le pego un puñetazo a alguien. Las cosas que van haciendo con el dolor. Sentimientos de los papás, y sentimientos de tristeza, nerviosismo, miedo y rabia, y lo que hacen que la figura de la enfermera, como supondrán, aparece en primer plano, la que está más presentemente con el chico, ¿no? Que le aconsejan a otros chicos, solo como sigue esto, y a la adolescencia propuso una serie de cosas en relación a que no es para, digamos, para ilustrar la adolescencia, sino aquellos aspectos de la adolescencia que me parecieron más relacionados con este tema del dolor, ¿no es cierto? Y de la posibilidad del adolescente de colaborar, donde ahí está todo el sistema ideológico, ¿no? Yo recuerdo una supervisión hace bastante en el hospital de niños, en el hospital de niños, que fue muy interesante porque era una chiquita de 14 años que había estado internada en el Gutiérrez 6 meses por una leucemia. Después seguía en tratamiento psicológico. Uno le dice a una nena de 14 años que llegó de la escuela porque estaba con fiebre y la toman de las pestañas, la interna, le diagnostican una leucemia, tiene que hacer transfusiones y demás, y dice, qué traumático. En esta nena, que la familia era, y ella también, eran testigos de Jehová, lo traumático era que las transfusiones hacían que ella, en su creencia, nunca había perdido la oportunidad de ir al cielo. Y eso era terriblemente traumático. Yo, por supuesto, que acuerdo, por lo menos, yo acuerdo con los médicos que decían que había que hacer una transfusión. Pero en el momento de trabajar, lo traumático no es la transfusión, en la forma en que yo puedo pensar que es traumático. Dejó de ir a la escuela, 6 meses internada y demás. No, es que en su proyecto, porque ya es un adolescente y hay un proyecto de vida y hay una idea de valores y demás, eso implicaba un fracaso total del proyecto de vida, ¿comprenden? Se le había leído, aparte la terapeuta me dio el librito de los testigos de Jehová, donde estaba toda la justificación de por qué eso la sacaba totalmente de la ruta que iba a llevar a garantizar que iba al cielo. Entonces, difícil de digerir que hicieron eso los médicos, ¿no? Los médicos se sentían totalmente indignados en un punto, pero es entendible la dinámica de ella. Bueno, espero que lo esto sirva y le van a mandarlo.
alimentación, de los cuidados por la planta, de todo lo que tiene que tener la madre, pues tomarse cosas más cerca del dolor. Y los sufrimientos también. Todas esas sensaciones. Sí,